Lenguaje algebraico. Ese es el segundo tema de álgebra. Correcto. Recordemos otra vez que una expresión algebraica, un monomio, tiene un signo negativo, un coeficiente 5, para que en este caso, la literal que es x, que podemos decir que es la letra que varía, la letra que puede obtener un valor, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, digamos que es cuando se multiplica. Entonces, si es 2, por ejemplo, sería 2 al cubo, que multiplica 5. ¿Correcto? El grado es 3. El grado de una ecuación puede ser 3 o puede ser también la potencia de esta, a la que está elevado x. Correcto. El lenguaje común, cuando es al signo más le llamamos más, suma, adición, añadir o aumentar. Al signo menos le llamamos diferencia, disminuir o restar. Y así sucesivamente. Para la multiplicación tenemos el doble del. Esa es muy importante esa parte. Para la división tendremos cociente, razón, es A. Bien, también tenemos dos números, serían X y Y. Un número solo es X. La suma de dos números, X más Y. La adición de dos números también puede ser. La resta de dos números, X menos Y. También se puede decir la diferencia de dos números. El doble de un número, 2x. El duplo de un número también se puede decir. El cuádruple de un número, 4x. El quíntuple de un número, 5x. El triple de un número, 3x. El cuadrado de un número. El cuadrado de un número. Fíjate cómo es al revés. El cuadrado de un número. El cubo de un número. ¿Correcto? Entonces, eso va a ser nuestro lenguaje común y nuestro lenguaje algebraico, nuestra expresión algebraica, por así decirlo. Correcto. Ese es el lenguaje que vamos a utilizar para algebraicamente, que es como el lenguaje común que se lo debería de decir correctamente. Más sin embargo, estamos muy acostumbrados a decir 3x, pero ese es un lenguaje incorrecto. Un lenguaje correcto sería el triple de x. Para entender exactamente qué está haciendo eso, multiplicar. Bien, sigamos. La suma de tres números distintos, x más y más z. Un número par sería 2x. ¿Por qué 2x? Porque yo no puedo decir... ¿Por qué 2x? Porque sería 2 por 1 va a ser 2. Si le pongo 2 por 2 va a ser 4. Siempre va a salir un número par. ¿Ok? Luego dice un número impar. Correcto, dice 2x más 1. ¿Ok? Vamos a probar con 3. 2 por 3 son 6. Más 1 son 7. Obtuvimos un número impar. Bien. Tres números consecutivos. X, X más 1 y X más 2. ¿Por qué X? Bueno, X sería 1, supongamos. Y pues vuelve a ser 1. 1 más 1 serían 2. Ahí está el segundo número consecutivo. Y otra vez 1 más 2 son 3. Tenemos tres números consecutivos. 1, 2 y 3. Bien. Dice el doble de la diferencia de dos números. La diferencia es la resta de dos números por su doble. El antecesor de un número. A un número le restamos 1, nos va a dar el número anterior. El sucesor de un número, a un número le sumamos 1, nos va a dar el número que sigue. Un número aumentado n unidades. Un número aumentado las unidades que yo decía. La mitad de un número, medio de un número, la mitad de un número. ¿Ok? La tercera parte de un número. La cuarta parte de un número, x sobre 4. Bien, entonces puede ahí variar un poco. Bueno, la forma en que se dice, ¿no? Así es como se debe de expresar. La semisuma de dos números, también podemos decir la suma de dos números y su mitad, ¿no?
la semidiferencia de dos números, la resta de dos números y la mitad. La suma de dos números por su diferencia. La suma de dos números la multiplico por su diferencia. La diferencia de los cuadrados de dos números. Fíjense, vamos a checar el último y el antepenúltimo y el último. Dice, la diferencia de los cuadrados de dos números. Elevo un número al cuadrado, resto y elevo el otro número al cuadrado. La diferencia de los cuadrados de dos números. Primero nos dice la palabra diferencia y después nos dice la palabra cuadrados. Aquí dice al revés, el cuadrado de la suma de dos números. También podría ser el cuadrado de la resta de dos números. O de la diferencia de dos números. Primero dice el cuadrado. Y entonces se quiere decir que todo lo voy a elevar al cuadrado. De la suma de dos números. Bien, hagamos algunos ejercicios. Un número aumentado 3 unidades. Un número cualquiera, X. Más 3 unidades. El triple de un número más 5 unidades. El triple de un número, 3X. Más 5 unidades. Dos X más la resta de 5 es igual a 15. 2X, hagamos un poco más coloquialmente, ¿no? 2X, sigue siendo 2X. 2X más la resta, o sea, quiere decir que es más, un paréntesis, la resta de 5, cierro, es igual a 15. Bien, correcto aquí, ojo, más la resta de 5, ¿ok? El cuadrado de un número elevado al cuadrado. La tercera parte de un número dividido sobre 3. 3 medios del producto de dos números. 3 medios, ok, puedo poner 3 medios del producto de dos números. 3 medios del producto de dos números, ¿sí? Y aquí puedo poner A por B. Bien. O lo puedo dejar como 3 medios de AB. 3 medios de AB. Bien, el cuadrado de la resta de dos números. El cuadrado, ya sé yo que esto significa restar dos números y elevarlos al cuadrado. Bien, dice, el cubo de un número disminuido en dos unidades. El cubo de un número, le voy a quitar 2 unidades. Bien, el triple de un número menos el 2 del mismo número es igual a 9. Correcto. Las siguientes las pueden concluir ustedes. Podemos dejar esta como actividad. La suma de dos números consecutivos. Ok, ¿cómo sería la suma de dos números consecutivos? Sería la suma de dos números sería X, se juega un número, sumo otro número consecutivo, X más 1. Ahí tengo la suma de dos números consecutivos. Dos números pares consecutivos
dos números pares consecutivos, ya, bueno, sería 2x el primer número, y el siguiente número sería 2x más 2, porque si pongo 2x más 1, no me va a salir. Ejemplo, diríamos 2 por 1, 2. 2 por 1, 2 más 2 serían 4. Tenemos el 2 y tenemos el 4. Dos números impares consecutivos sería x, podría ser un número impar consecutivo. Decíamos que era 2x más 1. Ok. Ponerlo 2x más 1. 2x más 1. Digamos que sea un número impar consecutivo. Sería 2 por 1, 2, más 1, 3. Y el que sigue sería 2x más 3. Sería 2 por 1, 2, más 3, no son 4, sería más 2 por 1, 2 más 1 son 3. Podemos ponerle 2 por 1, 2, más 3 son 5. Si del 3 sigue el 5. Muy bien, 2 por 1, 2, más 3 son 5. Tienen que ser impares. Ok, tendría que ser más 1 y más 3. Ya había puesto 3, ¿no? He hecho más aquí la cuenta. 2 por 1, 2, más 3 son 5. Bien. La multiplicación de dos números consecutivos. Ok. Un número, x. Ahora lo multiplico en lugar de sumarlo. Sería x más 1. Bien. Hasta aquí el tema del lenguaje algebraico. Como ven, es muy corto. Simplemente es eso. No es obtener un resultado ni nada. Solamente es de una expresión algebraica. Vamos a pasar a un lenguaje algebraico. También podría ser un lenguaje común que debemos utilizar, ¿no? Porque puede variar un poco, como aquí no decimos el doble de x, pero sí decimos 2x. O sea, esas variaciones puede haber dependiendo la parte matemática que estemos viendo o el uso que le estemos dando, pero es la forma en que nosotros podemos decir que se deben de decir las expresiones algebraicas. Continuamos con el tema de operaciones algebraicas, operaciones de polinomios. Bien, antes de continuar con el video, para simplificar operaciones algebraicas, vamos a ver algunos aspectos. Recuerden que esto sería una expresión, un monomio, todos estos son monomios. Y aquí tenemos otros monomios. Dice, es semejante a, la expresión tal es semejante a la expresión 5x a la 5. Veamos que sí. ¿Por qué va a ser semejante x a la 5? Porque tenemos, el número no importa si cambia, digámoslo así. Y la letra debe que ser la misma, la literal debe que ser la misma, y el exponente también. Entonces el primero sí es correcto. El segundo, menos x al cuadrado y. 7 veces x por y al cuadrado por 7. Aquí cambia. Me dice x el cuadrado y y el cuadrado. Muy diferente. X está elevado a la segunda potencia y aquí x está elevado a la primera potencia. Entonces no son semejantes. ¿Ok? Ya desde ahí no son semejantes. Continuemos. Dice 5x y 3y. No, en absoluto son semejantes. No son semejantes. Semejante 4 cuadrada de
cúbica c cuadrada. Sí, no pasa nada, no importa que esté dividido sobre 4, no pasa nada, estamos sumando a lo mejor una fracción, 4, un entero, y más 3 cuartos, que sería una fracción. Correcto, puedo sumar y serían 4 enteros 3 cuartos, 4.75, a cuadrada b cúbica c cuadrada, no pasa nada. Bien, sí es semejante. Último, no es semejante. Ya veamos que tiene los exponentes totalmente diferentes. x2, x2 y aquí tenemos xy, xy. Tienen que ser misma letra y mismo exponente. Después de ver el siguiente video, que son operaciones algebraicas, vamos a checar o pueden realizar estas operaciones. ¿Correcto? Las pueden realizar para hacer ejercicios después de ver el siguiente ejemplo y entender cómo se tienen que hacer. Recuerden que si ven fracciones nos asusten, no pasa nada. Pueden pasarlas a decimal, dividiendo 5 entre 3 o 3 entre 4, y pueden utilizar el decimal. Si no es exacto, entonces sí tendrían que usar la fracción, ¿ok? Para hacer la suma. También ahorita les explico cómo podríamos hacer esa suma en la calculadora. Realicemos la suma de fracciones. Sería, en la calculadora sería 5 tercios. Vamos a significar este botón, este símbolo, a veces aparece aquí, donde aparece el símbolo de fracción. Tenemos 5 tercios. Lo cerramos el paréntesis para que entienda la calculadora que es todo. Entonces, más 3 cuartos. Lo puedo hacer incluso sin paréntesis. Yo recomiendo que sea con paréntesis por cualquier cosa. Y nos da el resultado, es 29 doceavos. Si lo quiero pasar a mixto, tendré que poner Shift y CD. Me sale 2 enteros y 5 doceavos. Si lo quiero pasar a impropio, pues lo oprimir, 29 doceavos. Si lo paso de fracción a decimal tenemos 2.4166 hasta el infinito. Muy bien. Esta es una forma práctica de sumar, multiplicar, incluso las fracciones.